Hechos 1:3 dice: a los cuales después de haber padecido, de haber muerto, luego resucitó, se presentó vivo en muchas pruebas, Jesús, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Jesús se apareció ya luego que resucitó, y dice que durante 40 días solo les hablaba y les predicaba acerca del reino de Dios. Tenía que especificar y tenía que hablar acerca del reino de Dios, porque si algo nosotros tenemos que tenerlo claro es cómo es el reino de Dios, cómo es su reinado y cómo se mueve su gobierno. Porque si nosotros no entendemos esto, viviremos un cristianismo mediocre, absurdo, débil. Amén. Entonces Dios necesita y quiere que nosotros entendamos esto. Nosotros teológicamente hemos estudiado acerca del reino de Dios. Sí, que su reino, que la gloria y todo esto. Y aprendimos que Dios es rey. Aprendimos que Dios es rey de reyes, señor de señores. Lo tenemos claro. Tiene un reino, Él gobierna en ese reino, pero no hemos aprendido que estamos dentro del reino. Y ese es el problema muchas veces del mucho estudio, que nos basamos en letra, pero no lo hacemos personal. Tiene un reino, pero yo no estoy en ese reino. Él es grande, Él tiene un reino, gobierna en ese reino, pero yo hablo de ese reino, sé mucho de ese reino, sé mucho de ese rey, pero yo no creo que estoy bajo ese gobierno. Y ahí comienza el engaño de nuestra alma, el temor, el miedo y el fracaso. Entonces pensamos que nuestra existencia está fuera del reinado de Dios. Por eso viene el miedo. Nos hemos olvidado que esto fue un principio que Jesús enseñó cuando le dijeron: enséñanos a orar. Y Él habló en Mateo 6, no voy a decir todo el Padre Nuestro, solo 2 versículos, porque ustedes ya saben: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero el verso 10 dice: venga a nosotros tu reino. Ya aprendí que eres grande, ya aprendí que eres poderoso, he entendido las leyes que se mueven en tu reino, pero te pido que eso venga sobre mí. Venga a nosotros tu reinado, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, lo que estás haciendo allá, como se mueven las leyes ahí, que se mueva en mi vida, así también en la tierra. El verso 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y la potencia y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto se nos ha enseñado, es más, se ha implantado por la Iglesia Católica en una repetición que lo sabemos de memoria, pero no hemos deshecho, disfrutado, desmenuzado, y no se ha revelado lo que está diciendo. Jesús le decía: ustedes tienen que pedir que el reino de Dios gobierne en sus vidas. Ustedes tienen que pedirle: Señor, como estás gobernando allá en tu reino, gobierna en mi vida. Pídanlo siempre. Cada vez que oren, pidan el gobierno de Dios en sus vidas. Y acá, cuando dice: venga a mi vida tu reino, estás diciendo: gobierna. Que tu gobierno, tu poder y tu gloria estén en mí. Repito: gobierno, poder y gloria. Y estos son 3 ámbitos de Dios que se mueven en tu vida. Presta atención: 3 ámbitos de Dios: reino, poder
y gloria. Ok. Entonces, el reino habla de gobierno. Si el gobierno de Dios está en tu vida, ninguna otra autoridad influye en tu vida. Repito, si el gobierno, el reinado de Dios está en tu vida, ninguna otra autoridad, decreto o ley pueden dirigir, gobernar sobre tu vida. Ok, lo otro es poder. Y el poder es la autoridad para ejercer el gobierno. Él tiene poder para gobernar. Amén. Y lo otro es gloria, que es la atmósfera que está llena de su gobierno y su poder. Cuando usted le dice, Señor, quiero ver tu gloria en mi vida, usted le está diciendo, quiero ver tu gobierno y tu poder en mi vida. Eso es. Ahora, las tres no pueden estar separadas. Se mueven juntas. Ok, esto es, en pocas palabras, todo lo que se basa el reino de Dios. Gobierno, reino, poder y gloria. Entonces, cuando uno dice, quiero ver tu gloria, le está diciendo, quiero ver tu gobierno. Quiero ver tu poder. Señor, tu gloria en mi vida. Entonces, es necesario que lo entendamos, porque cuando no entendemos eso, solo nos llenamos de palabra y no de revelación. Dios no quiere que te llenes de palabra, Dios quiere que se te revele su palabra. El ladrón bueno, entre comillas, tuvo revelación que Jesús era Dios. Y eso le abrió todo. Y entendió más que todos los que estudiaron Biblia y más que los que estaban crucificándole y los sacerdotes. Y él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés reinando con tu Padre. Es tremendo. Habló de reino, le dijo Señor y todo eso. Entonces, Dios necesita que se te revele esto. ¿Por qué? Cuando se te revela, tu oración cambia. Tú vas a decirle, Señor, aquí no estoy viendo tu gobierno. Y no es un reclamo. Yo no estoy viendo tu gobierno en esta área. Pido y clamo por tu gobierno en esta área. No, Señor, así no se mueve esto. En tu reino no se mueve. En tu reino no hay enfermedad, Señor. Es ilegal la enfermedad. Es ilegal la escasez. Yo quiero que tú gobiernes en mi vida. Entonces tu oración cambia. Te obsesionas, en el buen sentido de la palabra, porque su gobierno venga. Y tú te acomodas por eso, para ese propósito. Entonces, ¿cómo debo pedir que Dios gobierne y establezca su reino sobre mi vida? Ser lleno del Espíritu Santo. Arrepentirme genuinamente. Hermano, dejemos de pecar. Arrepiéntete, restaura, haz las paces, deja la envidia, el enojo, la ira. Hermano, ¿qué importa si pierdes? Ya, basta, porque esas pequeñas cosas, esos pequeños enojos no son parte del gobierno de Dios. Alista todo tu ser para que el gobierno venga. Busca la justicia, un arrepentimiento genuino y di, voy a consagrarme. Hermano, estás alistando el ambiente para que el gobierno de Dios venga sobre tu vida. Jeremías capítulo 32, versículo 17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo, la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea imposible para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres sobre los hijos después de esto. Dios grande, Dios poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. Tu vida está delante de Dios.
Él lo sabe. Él lo sabe. Así no le hayas dicho a nadie. Él lo sabe. Tu vida está delante de Dios para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Mi vida está delante de Dios. Ahora escúchame. Tenemos que entender que Dios es grande. Acá lo dice. Tenemos que entender que Él gobierna sobre todo, porque se nos ha olvidado y tenemos miedo cuando algo viene. Dios no perdió su gobierno. Dios no ha perdido el control de nada. Él tiene todo bajo su control. El Apocalipsis ya fue escrito, pero aún no pasa. Pero Él lo escribió y Él no va a ser mentiroso. Tu vida y la mía está entre el final, entre el Nuevo Testamento y el Apocalipsis. En medio estamos metidos en la Biblia. Esa es nuestra era. Pero Dios ya escribió el Apocalipsis, ya se adelantó. Dios tiene todo bajo control. Todo está en su perfecta voluntad moviéndose. Y Él dirige que todo esté en su orden. Entonces no podemos permitir que nuestra alma esté por encima de la palabra. No podemos permitir que nuestros temores nos digan que Dios acaba de perder el control. Usted es cristiano, usted es cristiana. Usted un día decidió vivir de acuerdo a la palabra. Y la palabra dice que Él es fiel. La palabra dice que Él no pierde dominio, control, y que Él gobierna todo. Yo tengo un trabajo que hacer. Y mi trabajo es procurar estar bajo el control, bajo el gobierno de Dios. Escúchame esto. Dios gobierna todo, no se le escapa nada. Pero hay libre albedrío. Y yo puedo decidir no vivir bajo el gobierno de Dios. Entonces yo quiero la ley del mundo y la ley de mi carne en mi vida. Entonces todo lo que dice la palabra, yo hago lo contrario. Yo elijo qué hacer y qué no hacer. Por eso ten cuidado con los diezmos y la ofrenda, porque eso es parte del gobierno. Está gobernando tus finanzas. Tú sales de eso, sales del gobierno. Allá tú en tus fuerzas. Entonces yo necesito obsesionarme en el buen sentido y buscar su gobierno. ¿Cómo me aseguro? Siendo justo y obedeciéndolo. No en mi manera, porque soy humano y me voy a equivocar. Asegurándome de estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, nada escapa a su gobierno. Ahora, ¿qué es reinar? Reinar es tener poder, autoridad, dominio y control sobre todo. Hermano, no importa los consejeros, no importa la situación de un reino, el rey tiene la última palabra. No es que lo que pasa es que la situación, que el ejército, que no sé qué, que no sé cuánto y que tal y que no importa, hermano. Si el rey dice una cosa, eso va por encima de los consejeros. El rey tiene, si el rey no tuviera la última palabra, dejaría de ser rey. Ya no estaría gobernando, gobernaría otro. Entonces el rey tiene la última palabra. Dile que está a tu lado, el rey tiene la última palabra. Usted tiene que entender eso. Usted no puede callar a Dios. Usted no puede decir, ¿sabe qué, Señor? Como ya me enteré de esto, cállate. No interesa lo que digas porque ya sé el resultado. Usted no puede hablar así. Miren, el arcángel Gabriel le hubiese parecido hacer diferente las cosas. Señor, déjame que los despedace, por favor. El arcángel Miguel, ¿no? De la guerra.
déjame que los destruya, Señor, por favor. ¿Para qué vas a matar a tu hijo? Yo los destruyo al toque. Si yo destruyo miles. No. El rey tiene la última palabra y él decide lo que se tiene que hacer. En su reino es así. Entonces, el rey es quien hace los decretos. Amén. Él es quien da la orden y todo se tiene que hacer como él dice. La Biblia dice que nuestro Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Y no lo hemos entendido. ¿Saben qué quiere decir esto? Que Él está sobre todos los decretos que puedan haber en la tierra. Lo voy a volver a repetir. Cuando dice que Dios es Rey de reyes y Señor de señores, está hablando de los decretos de varios reyes y los decretos de cada señor. Y Él está por encima de todos los decretos de la tierra. Hermano, miren, usted tiene que creer esto. Usted tiene que creer esto. Usted tiene que implantar esto en su corazón. La Biblia dice, marca palabras en tu corazón. Márcalas. Anótalas. Repítelas. Créelas. Así piense que eres un tonto. ¿Por qué? Porque Dios le gusta eso. Le gusta, le encanta eso. Él es el Señor de toda autoridad en la tierra y fuera de ella. Su dominio está sobre todo. Entonces, es fácil creer esto cuando todo te va bien. Ay, Señor, qué lindo gobiernas sobre mi vida. Qué hermoso tu gobierno, Señor. Gracias. Realmente eres Dios. Pero cuando viene un desierto o los problemas repentinos, no, de un momento a otro, pensamos que Dios perdió el control. Decimos, algo está mal, algo no encaja acá, algo no está encajando. Y creo, no lo puedo decir, pero muy dentro de mí lo digo. Y mi alma dice, Dios es injusto. Porque para mi justicia, las cosas se deberían hacer de esta manera. Entonces, como conclusión, Dios no es tan soberano que digamos. Yo me le escapé del gobierno de Dios. Me ha mentido, me ha engañado Dios, hizo que se ilusione mi corazón con Él. Y vilmente me engañó, me usó. Y ahora dice que cree en Él. Ese es el alma. El alma te habla así. Pero saben que hay alguien que no era del pueblo de Israel, que creyó en Dios y no era del pueblo de Israel. Mateo 8:23 dice, y entrando él, antes de eso, Mateo 8:23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Escúchame esto, estamos en un momento que Jesús comenzó a hacer milagros. Estamos en un momento que Jesús acababa de liberar endemoniados y acababa de mostrar que Él es Dios. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas hundían la barca. Dice en otra versión que esa tempestad fue repentina. Tú estás bien. Y repentinamente te cambiaron los planes. Vino una tempestad. Pero dice que era tan fuerte que la barca se hundía. Tu casa, tus planes se hundían. Y dice que, pero él dormía. Jesús dormía. Verso 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Muy bien, hasta ahí están bien. Y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos, a la tempestad y al mar, y se hizo gran bonanza, o sea, se calmó todo.
Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mi pregunta es: ¿cómo Jesús va a decir por qué tienen miedo? ¿No está viendo que se está hundiendo el barco? Está a punto de ahogarse. ¿Cómo va a preguntar que tenemos miedo? ¿No está viendo mi problema? ¿No está viendo mi enfermedad? ¿No está viendo lo que me está sucediendo? ¿Cómo me va a decir que no tenga miedo? Y la pregunta no era ¿por qué tienes miedo? A lo que se refiere es: ¿por qué tienen miedo si yo estoy con ustedes? Eso es lo que quería decir Jesús. Búscalo en el hebreo, el original. Él sabía que eso produce miedo. Él sabía que estaba fuerte el mar. Él sabía que la barca estaba a punto de hundirse. Él sabía que los planes estaban cambiando. Pero Jesús dijo: ¿por qué tienen miedo si yo estoy aquí? Por eso es que Él dice: hombres de poca fe, ¿no les estoy enseñando que estoy con ustedes? El problema de los desiertos, de las tempestades repentinas, es que nosotros nos olvidamos quién es Dios, porque nos enfocamos en el problema, y eso es usado por el diablo. Jesús sabía de la tempestad que estaba hundiendo. Dios calmó los mares mientras estaba en la barca, pero ellos dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos lo obedecen? Jesús estaba en esa barca, venía de dar señales, y ellos dicen: ¿quién es este hombre? Y ese es el problema que sigue hasta hoy. En la dificultad nosotros nos olvidamos quién es Dios. Entonces, hermanos, el temor nos tiene en un estado de incertidumbre, donde decimos: ¿ahora qué? Y el alma llena de miedo contagia tu espíritu y tu mente. Comienza a hablarle a tu mente y a tu espíritu, porque el espíritu está dispuesto. El espíritu está diciendo: pero hay un Dios, ¿no? Y la mente: bueno, ¿a quién creo? ¿Al espíritu o al alma? ¿A quién creo? Y el alma: no, ya se acabó. Y comienza el alma. Pero la palabra dice que es espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que tenemos que creer en la palabra. Entonces va a haber una diferencia. Cuando tu alma tenga miedo, como no está pegada al espíritu, tu alma va a creer tu espíritu va a creer en la palabra, y quien va a ser adoctrinada y evangelizada y ganada para Cristo es tu alma. Amén. ¿En eso están aquí? Amén. Entonces, Dios permite tempestades, sí. Dios las permite, pero no deja que triunfen sobre nosotros. Voy a repetir: Dios permite que vengan tempestades, pero su promesa es que esa tempestad no triunfará sobre nosotros. Entonces, cuando tú saliste de la tempestad y estás en esto no va a triunfar, tu estado es adorarle. Jesús siempre vivió acá en la tierra bajo el gobierno de Dios. ¿Por qué crees que hacía milagros? Él dice que era hombre exactamente como tú y yo. Escúchame esto: tú estás creyendo que Jesús dijo: bueno, vas y te vamos a dar ciertos dones, entonces tú vas a hacer milagros que ellos no pueden hacer. No, un momentito. La Biblia dice que Él es hombre, hecho carne, nació de una mujer, ¿sí? Tal cual como nosotros, y padeció. ¿Por qué hacía milagros? Porque conocía el reino de Dios y porque creía el reino de Dios. Y Jesús, cuando caminó en la tierra, todo el tiempo estaba bajo el reino. Las leyes de esta tierra no le podían afectar. Por eso es de que Él caminaba en las aguas, hacía milagros,
declaraba cosas. No sé si me están entendiendo. Entonces él vivía bajo el reino. Y esta fe ha sido dada a la iglesia. La Biblia dice que mayores cosas de las que yo he hecho, ¿quién lo dijo? Jesús. Las harán ustedes si creemos en el gobierno de Dios. Entonces, él decía: Padre, si puedes, aparta esta copa, si puedes, aparta este sufrimiento de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él siempre estaba conectado. Su carne le decía que haga otra cosa, su alma le decía que haga otra cosa, pero él lo que no quería perder es la voluntad, el gobierno de Dios en su vida. Esto se llama ser inexpugnable para el enemigo. Lo aprendí, esa palabra, del pastor ay, se me olvidó. Bueno, el pastor que la daga y el cuchillo, esa película, ¿se acuerdan del pastor? Bueno, me olvidé. Inexpugnable. ¿Saben qué se dice inexpugnable? Inexpugnable significa que nada te puede penetrar, que el enemigo no puede contigo. Y él decía: vuélvete, Wilkerson, pastor Wilkerson, vuélvete inexpugnable para el enemigo, que no pueda penetrar tu fe, que no pueda herir tu fe, que no pueda sacarte del gobierno, que no pueda sacarte del reino. Cierra tus oídos al mundo. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, su palabra nos debe mantener confiados. Su reino nos debe mantener confiados. Su gobierno nos debe mantener confiados. ¿Saben lo que sí sabemos? Lo que sí sabemos está en Isaías 43, verso 1 en adelante. Y ahí, si quieren, cuando dice: pero ahora Israel, ponle ahora Franco, ahora Reinaldo, ahora Carlos, ponle tu nombre. Pero ahora Franco, pueblo mío, el Señor que te creó te dice: no temas, que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por las aguas, yo estaré contigo. Porque no creemos eso. Si tienes que pasar por las aguas, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te vas a ahogar. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido, he dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía, a Saba, porque te aprecio, te amo, eres de gran valor. Yo te amo. Para tenerte a ti, para salvar tu vida, entrego hombres, entrego naciones. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. ¿Sabes quién tuvo esta revelación de creer en la palabra? Aquí viene un hombre que no era del pueblo de Israel. Mateo 8:5 dice: y entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión, un soldado que era capitán, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres debajo de mi techo, mas solamente di la palabra. Dios mío, qué tal revelación de este hombre. Di la palabra y mi criado sanará. Porque le explicó por qué yo creo en esto. Porque también yo soy hombre bajo potestad. Le habló de gobierno. Estaba Jesús y él hablando de gobierno, y los apóstoles no entendían lo que estaba hablando. Y le dice: yo soy hombre bajo potestad, y tengo debajo de mí potestad soldados, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oyéndolo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dios quiere esta clase de fe
en ti en medio de la circunstancia. El centurión sabía que no hay nada que impida una orden del rey. Él sabía que no hay nada que impida una orden del rey. Tu asunto no se arregla con el médico, tu asunto no se arregla con una terapia, tu asunto no se arregla tocando una puerta, es un medio. Tu asunto se arregla con tu puerta cerrada. Cierra tu puerta y clama al Señor que ve en lo secreto y en público te recompensará. Es lo que dice la palabra. Este centurión sabía, él sabía que nada podía ir en contra de una orden, porque él solo decía la orden, no estaba, pero lo cumplieron, lo lograron cumplir, porque el que no cumplía una orden moría. Él fue criado así, es que es la manera, no existe otra cosa. Por eso para él fue fácil entender. Si Él es Dios, Él gobierna sobre todo. Punto. Él no fue a estudiar como los sacerdotes al Sanedrín. Él sabía claramente, si Él es Dios, Él gobierna. ¿Cuántos de nosotros necesitamos entender esto? No hay intermedios de una orden de Dios. Solo se obedece. El que cree en Jesús no tiene intermedios. Sí, pero no, es que no, pero ¿y si no sucede? No, muere creyendo. La pregunta es, ¿usted cree realmente que Dios reina sobre todo? Y no digan amén. Piensen un momento, por favor. ¿Usted cree que realmente Dios reina sobre todo? ¿Usted cree realmente que Dios reina sobre su vida? Tal vez reina sobre sus finanzas o solo reina en su matrimonio, es hermoso. Pero tal vez hay partes donde usted no cree que Dios esté reinando, porque sus ojos no ven ese reino. Cuidado. Dios reina, gobierna todo de su vida. Cada detalle de su vida está en perfecto control y bajo un reinado. ¿Y saben cuál es lo mejor de todo? Que ese rey le ama a usted. Salmo 139, 16 dice: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Todos tus días, con tus afanes, con tus ajetreos, ya lo sabe Dios, y no escapan a su gobierno. No sé si podemos creer esto. Cuando dice, cuando no existía aún ni siquiera uno de ellos. Tú te estás enterando hoy, pero Dios sabía que ibas a pasar por todo esto y no te has dado cuenta. Dios te estaba preparando, porque si no te preparaba, tú ibas a botar tu fe hace mucho. Y Él te preparó para esas pruebas. La Biblia dice que no nos va a poder sobrevenir una prueba más de la que podamos soportar. Tú no te diste cuenta y Él ha estado formando tu corazón para lo que te ha tocado. Pero dice que todos tus días, sin faltar uno de ellos, están bajo el gobierno y el control de Dios. Amén. Entonces, Dios manifiesta su poder para cambiar el destino de quienes creen en Él. Dios manifiesta su poder para cambiar el destino de los que creen en Él. Las tempestades y desiertos muchas veces no las podemos entender. Decimos, Dios me ha probado, me ha corregido, me está encaminando, tal vez
quiere hacer algo, no lo sé, no lo sabemos todos, ciertamente. Pero ¿saben qué sí sabemos? Que son anclajes. Sí sabemos, y dice la palabra, que Él es bueno, que Él no traiciona, que Él nos ama, que Él es fiel, que Él no defrauda, que Él no miente, que Él no falla, que no nos miente, que no juega con nosotros, que siempre gana y que siempre tiene el control. Eso sí lo sabemos. Y hay más de 1870 versículos que dicen eso. Él es bueno, Él es fiel, Él no pierde control, Él no miente, Él no engaña, Él nos ama. Entonces siempre tu alma se olvida de todo esto y de la soberanía de Dios en las tempestades. Nuestra alma solo se enfoca en el miedo y comienza a hablar de miedo, de miedo, de miedo. Este es el fin, este es el fin. Entonces Dios no es así, no obra así. Dios sí obra de maneras que no entendemos. Y presta atención en esto, por favor, no te me vayas. Dios obra de maneras que no entendemos. Dios dice: ofréceme tu hijo. Y hay varias comas. Dice: tú Isaac, tu único, al que amas, al monte que te diré. Nada más. ¿Cómo uno puede seguir a un Dios así? Que te ofrece una promesa en tu hijo, después te dice que lo mates. No se entiende humanamente. No puedes entender. Dios te da un sueño con propósito y después te mete en una cisterna. Te meten en una cisterna y te meten en la cárcel. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Puedes entenderlo tú? ¿Puedes entender a un Dios así? Dios dice: salgan de Egipto, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que les mostraré. Y al salir te chocas con un mar y no puedes cruzarlo. ¿Alguien puede entender a un Dios así? ¿Por qué provoca? Hay propósito en no entenderlo. Eso hace Dios, te lleva a un punto donde no entiendes. Pero Dios dice: así no me entiendas, créeme, es difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Si no entiendes todo acerca de Dios, si tú entiendes todo acerca de Dios, ¿sabes qué va a pasar con tu alma? No va a adorar. Tú no adoras lo que entiendes, tú adoras lo que no entiendes. Él es más grande que yo, por eso me postro. Uno adora lo alto, lo grande, lo incomprensible, lo que escapa a nuestro entendimiento, lo asombroso. Si Dios te explicara con detalle por qué hace como hace las cosas, su divinidad sería pura lógica. Nadie adora la lógica. Entonces Dios desea que confíes en su amor, aún fuera de lo lógico. Él ya te demostró que te ama. Eso te debe bastar. Señor, pero te amo. Pero Señor, te amo. Te amo. ¿Eso no te da seguridad? Te amo. Yo no sé entonces cómo hará Dios. Lo único que sé es que me ama. Y repetirlo. La lógica no hace crecer tu fe. La lógica mantiene encerrada tu fe. La lógica encapsula tu cristianismo. Lo tambalea y lo hace mediocre, sin crecimiento. Es dar solamente pastillitas para el dolor. Nunca creces. Eso hace la lógica. Pero que alguien sin entender a Dios adore. La lógica te hace, provoca
anula el clamor. El que tiene lógica, sé por qué lo está haciendo el Señor, no clama. El que no entiende, clama. Con lógica jamás se doblan rodillas. ¿Por qué Dios entonces hace muchas cosas, actúa sin lógica, sin sentido? Para que tu única esperanza sea Él. Tú no te das cuenta que Dios te está atrayendo. Es bonito lo que estás haciendo, es bonito todo lo que haces, qué bonito, me encanta verte, pero te estás olvidando que te tengo que atraer a mi corazón. Entonces muchos dicen, ¿por qué sigues a Dios? Porque me sanó, porque me prosperó, porque me levantó. No. Sigo a Dios porque me amó, porque su gracia vino sobre mí. Y si todas esas cosas faltaren, igual lo seguiría amando. Si solo me hubiese perdonado. Pastor Paul Washer dice, si solo nos hubiese mandado a un sitio neutro entre el infierno y el cielo, sin ninguna heredad, sin ningún amor, eso hubiese bastado. Pero Él decidió hacernos hijos, herederos y embajadores de su reino. Entonces, ¿qué hacemos con el miedo? Predícale al miedo. Cuando venga un miedo, un temor, predícale y dile, el gobierno de Dios está sobre mi vida. Predícale, háblale sobre su reinado. ¿Estás en tribulación? ¿No hay salida para esto? Di, el gobierno de Dios está sobre mi vida. Él siempre reina. Él siempre gana. Tiene todo bajo control. ¿Qué tienes que hacer en medio de la tempestad repentina? Adora. Adora. La adoración hace una coraza en medio de tu corazón y tu alma. Y no permite que desconfíes del amor de Dios sobre tu vida. Adorar en medio del desierto confunde al diablo. ¿Pero qué? Esto no es posible, confunde al diablo, porque esto no es lógico. Adorar en medio del desierto hace que tu alma y tu temor se sujeten a la palabra de Dios. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Voy a correr. En el hebreo dice, porque por Él y por medio de Yeshua y para Él son todas las cosas. Entonces dice de Él, habla de origen. Todo lo creado tiene gobierno de Dios como fuente y origen. Por Él habla de sustento. El gobierno de Dios es quien sostiene, mantiene todas las cosas, y ese sustento se llama Jesús. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque Jesús me amó y pagó ese precio por eso. Para Él habla de propósito. El propósito de su gobierno es su gloria. Gobierna sobre mi vida. Entonces debes decir, de Él, por Él y para Él será esta situación. Descanso en su gobierno sobre mi vida. Punto. Y repetirlo hasta que tu alma lo entienda. Amén. Termino. Dice, venga a nosotros tu reino. Esto es una ley. Venga, que la ley de Dios venga sobre mí. Está hablando de un gobierno. Está hablando de los ciudadanos. ¿Sí? Está hablando de cuando tú eres un ciudadano, las leyes, por pertenecer a ese gobierno, las leyes de ese lugar comienzan a fluir en tu vida y tú te mueves en esas leyes. ¿Me dejo entender? Entonces, mi vida vive conforme al gobierno de Dios.
En el gobierno de Dios no existe el cáncer. ¿Me dejo entender? Entonces, si su gobierno de Dios viene, yo clamo por el gobierno de Dios, no tiene que pasar eso en mi vida. Tengo que creerlo, tengo que proclamarlo. Amén. Entonces mi tema es el gobierno. Creer en su gobierno sobre mi vida. ¿Mi vida es legal o es ilegal? Estoy permitiendo cosas que no suceden en el reino de Dios, que son contrarias, que son ilegales en el reino de Dios. Estás haciendo cosas ilegales del reino de Dios. Su gobierno no está sobre tu vida. Tú no quieres el gobierno de Dios sobre tu vida. Yo sí quiero, pastor. Comienza a que todo lo que hagas como ciudadano del reino de Dios sea legal en el reino de Dios. ¿Cómo sé, pastor? Su palabra. Su palabra te dice que es legal y que es ilegal en el reino de Dios. Entonces, cuando usted dice venga tu reino y se dispone a esto, instantáneamente, eso me encanta. Eso es lo que los milagros suceden por esto. Los milagros creativos. Cuando usted dice, sinceramente se arrepiente y dice: Señor, he estado orando mal. He estado orando mal, Señor. He estado buscando fuerzas por todos lados. He estado orando mal. Ahora oro como debe ser. Señor, gobierna sobre mi vida. En ese momento dice, instantáneamente. No hay protocolos, no hay intermediarios. Instantáneamente Dios gobierna y Dios expulsa todo lo ilegal, porque establece su gobierno en tu vida. Es por esto que las sanidades suceden y los milagros creativos suceden. Jesús siempre decía: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Porque si tú no te arrepientes, el reino de Dios que se está acercando hoy a tu vida no puede entrar y gobernar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntete. Estás orando mal, estás creyendo en contra. Amén.